Y hoy me acompañan mis amigos de Estudios Generales Letras de la Católica. La dupla que viene los viernes. Mario Castillo Freire, abogado y analista político. Mario, bienvenido. Gracias. Y Pedro Tenorio, periodista y analista también. Gracias, amigos, por estar acá. Patricia, muchas gracias. La verdad que siempre es un gusto tenerlos. Siempre sabemos que el programa va a salir magnífico. Hoy vamos a tomar una licencia. Quiero empezar por el tema que hoy a mí me parece más relevante, porque creo que es un tema que ha estado demasiado postergado muchos años y que hoy deberíamos poner en primer lugar. El tema de las esterilizaciones forzadas. Ha habido mucha discusión sobre si se trató o no de una política de Estado. Ese ha sido el reclamo de muchos grupos que defienden derechos humanos, pero no se ha llegado a aprobar eso, no se ha llegado a sistematizar una acusación en ese sentido, pero lo que está clarísimo que hubo fue excesos, falta de información, una práctica hecha de manera poco responsable a poblaciones que probablemente son más vulnerables y que requieren mucho más trabajo para poder incluirlas en un proceso de esta naturaleza. Hace bien el gobierno en declarar de interés nacional los casos de esterilizaciones forzadas. Debemos evitar el uso político y de campaña de este tema que siempre termina ofreciéndose para fastidiar a Keiko Fujimori. Hay que decirlo, tiene que responder al respecto, pero que después a estas personas no se les da nada a cambio. Pedro. Yo creo que es un sí a ambas aseveraciones que tú has hecho. Es importante que se declare de interés nacional un caso de esta naturaleza, tantas veces discutido y postergado. Es un escándalo para el país, para la clase política, para este gobierno, que esto ocurra a 15 años de sucedidos los hechos. Es decir, si ha habido una efectiva, sincera preocupación en esta materia, ¿por qué no se hizo cuando llegó Ollanta Humala al poder? Han transcurrido algunos años, se ha generado nuevamente un debate político alrededor de este tema y hay una carga política de oportunidad con la campaña que se avecina para darle también un uso político a esta situación. Pero eso no le quita, no le resta el mérito a la necesidad de que se implementen todos los mecanismos que sean necesarios para aclarar las circunstancias en que se dieron esas esterilizaciones forzadas, porque aclarando su naturaleza las podremos realmente evitar en el futuro. Y sobre todo me parece muy importante lo que se está implementando: asistencia legal, asistencia psicológica, asistencia médica. Yo estudio el caso a fondo y hay demasiada información cruzada, no clara, ¿no es cierto? Hay demasiada información cruzada, no clara. Hay, por ejemplo, quienes dicen todos los casos tienen consentimiento firmado, que tengan consentimiento firmado de poblaciones quechohablantes en extrema pobreza, a las cuales se les ofreció cosas a cambio de la esterilización, no quiere decir que ese haya sido un consentimiento entendido, Mario. Claro, este es un tema complejo. Sumamente complejo, porque efectivamente, o sea, es claro que hubo una política de esterilizaciones como una política, digamos, de control de la población, digamos, ¿no? Digamos que en principio no está mal si la gente lo hace, ¿no? Claro, muy consciente de lo que está haciendo, ¿no? Pero esa política de Estado, como toda política, digamos, que implica algo tan serio como esto, requiere lo que se conoce con el nombre del consentimiento informado. En derecho y en medicina existe el consentimiento informado, que es que el paciente, en este caso las pacientes, puedan brindar su aceptación al procedimiento quirúrgico al que se les va a someter, previa a una adecuada información de los alcances que va a tener esa intervención. El problema es lo que tú dices, Patricia, en el sentido de qué difícil saber o cuán difícil saber si realmente en este tipo de poblaciones, en donde realmente en la mayoría de ellas ni siquiera se habla bien el idioma español, fueron bien informadas estas personas o no lo fueron. Yo creo que voy a pedirte un ratito, no, claro. Siempre hago esto y los chicos de Switcher me van a matar, pero podemos sacar las imágenes, señores. No sabemos a qué personas pertenecen y creo que poner imágenes de personas que podrían haber estado sometidos a estos tratamientos sin su consentimiento es revictimizar. No las necesitamos, creo que nuestras caras las puede soportar el público. No necesitamos imágenes de apoyo. Gracias, chicos, por la comprensión. Sí, pero digo, además creo que es un callejón sin salida. Desde el punto de vista de política social, me parece, coincido plenamente con lo que dice Pedro, es decir, se tiene que hacer eso, y está bien que se haya hecho, pero ya viene el tema jurídico, judicial y político. El tema jurídico, digo que es un callejón sin salida porque estamos pues a 15 años. Así es. Es decir, volvemos a lo que muchas veces hablamos en ese sentido, es decir, una denuncia formulada sobre caliente
es una denuncia que se puede investigar con elementos probatorios frescos. Como ocurrió hace 15 años. Como ocurrió hace 15 años. Pero en el Perú, lamentablemente, por diversas razones, las cosas siempre llegan tarde. Y en ese sentido, seguro va a ser muy difícil que por más que se presenten nuevas denuncias a las ya presentadas, en estos casos se logre probar esas situaciones, ¿no? Y además hay que entender, hay muchas cosas que se mezclaron aquí que no deberían volver a ocurrir. A mí me violenta, me revela realmente cuando las personas me dicen, ay, pero ¿para qué querían tener más hijos bien esterilizadas? Esa no es nuestra decisión. Ese es un argumento absolutamente racista y discriminatorio. Al pobre que yo considero, ¿no es cierto?, que no debe tener más hijos, lo esterilizo. Ah, eso sí, yo puedo tener todos los que me da la gana. Inaceptable, ¿no? Desde todo punto de vista, ¿no? Ilegal, discriminatorio, y por eso es una circunstancia que se penaliza y se persigue hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Y además, me parece que se tiene que lograr entender si hubo una práctica discriminatoria de origen o si esa no fue la política de Estado, sino que en el llevarla a cabo con cuotas de por medio y personal de salud queriendo cumplir con lo que se le había encomendado, se cometieron los excesos que se cometieron. Son dos cosas distintas. Y reitero que me parece un escándalo que habiendo transcurrido más de 4 años de este gobierno, recién se haga una declaración que, como bien se señala en el cintillo que vemos en pantalla, garantiza la debida asistencia legal gratuita, que debió haber comenzado hace 15 años, o cuando menos hace 4 años, la asistencia psicológica y de atención en salud integral. Y claro, lo hacemos en víspera de una campaña electoral que ya sabemos para dónde se va a mal utilizar esta necesaria medida que se ha asumido, al punto que esta tarde la señora Nadine Heredia ha estado muy activa en sus redes sociales levantando este tema. Y a mí sí me molesta, me molesta que se el utilice uso político, políticamente. el uso político de la cólera, efectivamente, porque además este fue el argumento por el que Humala le quitó mucha fuerza a Keiko Fujimori. Y por tanto, hubo un compromiso en campaña de realizar este tipo de respaldo y de acompañamiento a las víctimas, que transcurrieron años y meses y no se concretizó. Y ahora alguien se acordó que como estamos a 6 meses de una elección, el ministerio respectivo lo podía impulsar. Para que no le vayan a decir que no hizo nada al respecto. Claro, el problema es ese, ¿no? Es decir, el esquema jurídico planteado en este decreto supremo es correcto, digamos, ¿quién va a estar en contra de esto, no? Y el problema es lo que acaba de pasar y va a seguir pasando, es decir, este tema se va a levantar como tema de campaña o de anticampaña contra una agrupación política, cuando debió seguir los cauces de investigación que debe seguir toda investigación judicial, como en este caso, o política en su momento, pero ya estamos a cuántos años del término del gobierno de Fujimori. Y Pedro decía una cosa fundamental, se tienen que mirar estos casos para que no vuelvan a ocurrir. Conocerlos bien. Nuestro país es potencialmente un país donde se pueden cometer muchos abusos debido a la diversidad lingüística, cultural, a la falta de educación de determinadas poblaciones, a la falta de recursos de información. La vez pasada hubo una discusión también interesante, que no sé en qué quedó, sobre los experimentos en zonas vulnerables y en poblaciones vulnerables. Seres humanos, con seres humanos, ¿no? Nuevos. Entonces nos decían, tenemos el consentimiento firmado. Y yo decía, ¿cuánto de ese consentimiento firmado entiende la persona que lo ha firmado? Claro, no estamos hablando de personas que no tienen primaria completa. ¿Y a cambio de qué? Y en personas Exacto. que tienen una circunstancia vital que las hace susceptibles de ofrecimientos y prebendas que en otra situación no aceptarían de ninguna manera. En los testimonios de las mujeres esterilizadas se encuentran, casi todas dicen que se les prometió ayuda del gobierno a futuro. No puedes canjear tu esterilización por nada. No solo eso, Patricia, hay 2 cosas más. Primero, no hablemos de personas de población vulnerable, hablemos de cualquier paciente en cualquier, ni siquiera hospital, sino clínica particular. En una circunstancia... Buenísimo punto, Mario. No, penosa, dramática, o sea, ya firmas, te leyeron algo y después dices, bueno, ¿qué firmaste? ¿Qué has autorizado? Bueno, yo autoricé el tratamiento, pero no sabes exactamente qué autorizado, porque está con términos muy jurídicos, lo lees médicos, todo y no lo entiendes. Lógico. ¿No? Y además hay otro tema importante, rescatando lo de la lección de este tema tan penoso, y es que hacer una política de esterilizaciones forzadas implica la abdicación del Estado de intentar
ensayar cualquier otra política de control de la natalidad. Lo triste, Mario, y yo tengo que reconocer un aspecto que no podemos olvidar. Fujimori cogió una agenda de género importante. De hecho, tuvo el apoyo de las feministas e impulsó otros métodos anticonceptivos que no eran irreversibles, pero salían más caros, pues. O sea, es más barato esterilizar a una mujer una vez que darle una pastilla anticonceptiva durante 10 años, pero, ¿no? Y el tema, y eso no puede ser. Y el ¿no? tema, yo lo vuelvo a llevar al ámbito político, ha estado dando bote en las últimas semanas. No olvidemos que en esta ya tan comentada presentación de Keiko Fujimori en la Universidad de Harvard, se le preguntó sobre el asunto, dio una respuesta en la cual le cargaba la responsabilidad a algunos médicos, como que si hubiera sido una mala práctica sectorizada y no una política, que es como toda la evidencia señala que en determinadas zonas se impulsó. Y eso generó una reacción también del cuerpo médico, criticando esta declaración de Keiko Fujimori. Entonces, al hacer la salvedad de que aquí hay un interés político, no le estamos poniendo la aureola de santo a nadie. A nadie. ¿No? Sino estamos simplemente tratando de entender como un instrumento que tiene una utilidad indudable, ya viene con una carga política evidente y eso también le va a restar posibilidades de implementación en las próximas semanas. Espero que no, pero algo de esto va a ocurrir porque es un elemento político. Incluso para cuando se habla de no, si hay consentimiento, para que el consentimiento sea real, las mujeres tendrían que haber tenido opciones para elegir y haber elegido la esterilización como una más, no como única posibilidad, que fue lo que se les dio en muchos casos, ¿no? Por eso es que yo decía, ¿no? Es decir, el plantear la esterilización como único método de control de natalidad implica, en primer lugar, saber que la persona no va a dar un consentimiento informado. Así es. En segundo lugar, que aunque lo dé, no puede arrepentirse de haberlo dado, porque eso ya podría ser, pero en casos concretos como estos no va a ser reversible. Y efectivamente que estoy marcando con una situación determinada para toda la vida a una mujer. Entonces, eso no puede ser a futuro. Y digamos, si algo hay que sacar como lección es aprender de estos errores del pasado, ¿no? Un Estado no puede actuar así con la gente más pobre. Por ejemplo, una persona en el Twitter, Francisco Murillo, y cito su nombre porque vamos a discrepar con él, dice, los más pobres tienen más hijos para matarlos de hambre. Nadie tiene hijos para matarlos de hambre, nadie, ¿no? Y las familias numerosas en zona rural son también una forma de subsistencia, porque los chicos ayudan en el campo, y eso es, así es, así es. O sea, pero nosotros además, no podemos jugar desde nuestra comodidad de la ciudad, eso no se hace así. La función del Estado no es decidir por él y aplicar el método que el Estado mejor considera que es factible, sino dar opciones e informar para que las personas escojan dentro de su proyecto de vida cuál es el método anticonceptivo apropiado. Y ojo que en zona rural las familias que tienen 5 o 6 hijos no lo hacen porque no saben cómo no tenerlos, porque quieren tener esa cantidad de hijos, ¿no? Exacto, es lo que te iba a decir. ¿No? Finalmente hay un tema de conciencia también sobre el cual no podemos mandar, pero sí como Estado entregar una serie de elementos. Pero eso no hay tampoco. No es que la gente se llene de hijos porque le da la gana. O sea, una persona tiene probablemente el mayor número de hijos que podría mantener dentro de un clima de subsistencia que a nosotros nos puede parecer razonable por una conjunto de circunstancias muy amplio, no simplemente porque le da la gana. Así es. Y el Estado no puede tomar la decisión de decir, aquí se va a aplicar este método. No estamos en China, pues, ¿no? Hemos recibido la noticia de China que les da permiso a las personas para tener a 2 hijos y a mí me pareció medieval. Yo dije, ¿cómo es esto? ¿No? Que el Estado decide cuántos hijos vas a tener. Bueno, eso también decidió el nuestro con respecto a algunas mujeres. Con otra modalidad, pero de eso se trató al revés. Bueno, señores, les agradezco realmente lo importante de la discusión, porque creo que hemos visto varios ámbitos y efectivamente esto no es para atacar políticamente a nadie, pero acá hay respuestas y hay problemas que atender. Si, como bien señala Mario, esto está ya prescrito o va a haber problemas legales para probar este tipo de abusos, bueno, entonces por lo mínimo que podemos hacer es asistir a las mujeres que pasaron por esta traumática experiencia. Vamos a una pausa y regresamos. Seguimos en las 5 de las 7 y ahora nos toca comentar lo que fue un secreto durante todo este tiempo, los textos del TPP. Nos decía la ministra Magali Silva, cuando se publiquen podremos hablar más al detalle y bueno, ya se publicaron y claro, como suele pasar en estos casos, hay muchas organizaciones que han saltado hasta el techo diciendo que se relajan controles ambientales y el tema de los medicamentos para el Perú es un tema bastante sensible. Probablemente no sea tan maravilloso como nos los pintó el gobierno, ni tan catastrófico como lo pintan algunas organizaciones que tienen visiones muy
muy proteccionistas de las sociedades. Pero de pronto sí hay que mirar con lupa estos tratados que a veces, de los cuales a veces no aprovechamos los beneficios. Ha pasado con muchos tratados de libre comercio y terminan cayéndonos encima todas las restricciones, digamos, ¿no? O todas las limitaciones. Pero lo cierto, Patricia, es que en temas como estos, que tienen una carga técnica muy importante, lo que se requiere es una suerte de batalla política por parte de quien lidera la decisión del Estado peruano de adscribir estos tratados, de explicarle a la población y a quienes generan opinión las bondades de este acuerdo, pero también cuáles son los problemas o aquellos espacios donde el Estado tendrá que hacer una inversión adicional para compensar, para nivelar a aquellos sectores que se van a ver perjudicados. Si a mí me explican con claridad que se ha tenido que hacer un sacrificio en el tema de las patentes de determinada medicina, porque es la única manera de acceder a otros espacios que pueden ser beneficiosos para el comercio del Perú, pero que se va a invertir una cantidad importante para que esta nueva circunstancia, este punto dentro del tratado no perjudique a pacientes en una situación delicada, sí es importante que haya ese esfuerzo y haya esa comunicación. Pero yo recuerdo claramente que el día que se anunció la firma de este tratado, en el cual están involucrados países importantes con los que nos interesa mantener un comercio activo, el día que la noticia llegó al Perú, todos los ministros que podían realizar un esfuerzo político en aclarar, en disipar los miedos, estaban en el Museo de la Nación porque se inauguraba el evento del Banco Mundial y del Fondo Monetario, que es muy importante, que situaba al Perú en un espectro relevante, pero aquí se está hablando de medicina, se está hablando de situaciones que afectan a personas que tienen enfermedades como cáncer. Entonces, eso es caldo de cultivo para que la desinformación o el tremendismo avance. Y los ministros, lamentablemente, siguieron en su evento, luego dijeron, vamos a ver cómo viene el texto traducido, y ahora estamos viendo el mismo cuestionamiento en México, en varios países. Pero el esfuerzo político, la batalla política no se está dando. Cuidado que se pierda en los medios lo que ha costado tanto impulsar a través de un tratado, ¿no? Claro, ahí lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Se trata de un documento, este tratado, un documento muy extenso, un documento de cientos y hasta miles de páginas, el texto publicado en inglés. Lo que se ha publicado en español es un resumen, digamos, de lo que se considera más saltante sobre él, pero la versión en español, que es la versión que va a estar, digamos, más al acceso de los países involucrados en esta parte del mundo, recién se va a publicar próximamente. Ahora, yo creo que en un caso como este hay que ser muy cautos porque para juzgar un tratado, tanto en sus aspectos positivos como negativos, habría que conocerlo en su integridad. Y el gobierno debería tener, coincido plenamente con Pedro, una política de Estado de decir, bueno, esto que nadie lo va a leer. Porque además ellos ya lo conocen, claro. Desde que lo firmaron lo conocen. Esto que nadie lo va a leer en su integridad, yo te digo que es bueno por estas 10 cosas. Y estoy dispuesto a responder a estas 8 objeciones que se están haciendo en relación a estos temas sensibles. Y la respuesta a estas 8 objeciones son tal y cual. Muy bien, ahí efectivamente se empezará ese debate que va a tenerse que dar porque esto va a tener que ser aprobado por el Congreso de la República. Además va a ser aprobado por el Congreso el próximo año, ya en pleno periodo electoral. No sabemos si esto realmente se apruebe antes o después de las elecciones. Hay que tener mucha cautela con estos temas. Yo entiendo que hay determinadas voces que se han alzado en relación a determinados puntos, el tema de los medicamentos. Se ha señalado incluso que amplía las funciones de los tribunales arbitrales para solucionar controversias. Que es un tema muy afín a lo que hago. No hay que verlo mal, ¿no? Porque, digamos, si hay algo que es natural en todos los procesos de las últimas 3 décadas, es que la inversión de los países ricos llega a los países pobres con el arbitraje bajo el brazo. Porque los países de altos recursos que invierten en los países en desarrollo
no van a someter las controversias a los poderes judiciales de cada uno de esos países, porque ahora, eso... Pero porque demora muchísimo. Demora muchísimo, no, y además la injerencia política que tienes en el propio poder judicial. Bueno ahora, aclarar, ¿no? está claro que el tema de medicamentos es especialmente sensible porque no hay forma de firmar estos tratados sin que te agarren por ahí. Acuérdate, ¿no? Cuando O sea, discutíamos el TLC con los Estados Unidos, ¿no? Pero en este caso sí es complicado, porque claro, nosotros quisiéramos poder acceder a los genéricos, ¿no es cierto? No tener que respetar las patentes como hacen otros países y todo bestial. Pero claro, no tendríamos los beneficios que el TPP trae. Y hay discrepancia, una inquietud más que discrepancia. Se ha hecho hincapié en que no hemos aprovechado todo lo que podríamos los TLCs, ¿no es cierto? Que están ahí firmados y que no se impulsan ciertas actividades que podrían tener receptividad en los países con los que se ha firmado. ¿Qué pasa si acá también pasa lo mismo? Es decir, si no aprovechamos el TPP, si no le sacamos el jugo a esos beneficios, y más bien lo único que nos cae es pacatán la moratoria por el medicamento. Es verdad, porque en teoría estamos sacrificando una situación para acceder a un espacio de posibilidades. Y claro, si esa costo-beneficio, ¿no es cierto? Y si no aprovechamos esas posibilidades, estamos padeciendo la cartera pesada y no nos estamos favoreciendo de los aspectos positivos. Es cierto, pero para eso se requiere, como de alguna forma se ha estado implementando en los últimos años, una política agresiva de promoción de la actividad económica en el país, que encuentra una serie de cortapisas por inacción del propio Estado, cuando hay, por dar un ejemplo muy simple, ¿no?, trámites tan engorrosos que cumplir para poder exportar. Entonces, estamos en el camino, tengo la sensación de solucionar muchos de esos vacíos, pero le falta comunicación al gobierno. El gobierno debería estar hace ya semanas tocando los aspectos positivos de este tratado y reconociendo respecto de lo negativo o de lo que puede afectar tratamientos médicos de miles de peruanos, cuáles son las medidas que se van a tomar para paliar las medidas de elementos. Contingencia. Óscar Ugarte es curiosamente uno de los que mejor ha estado planteando el tema, ¿no? Pero creo que hay que hacer un esfuerzo más grande, no puede ser una sola persona la que se carga a los hombros esta discusión. Por ejemplo, Salvador Altés nos dice, ahora la noticia son las medicinas. Veremos qué más sorpresas nos trae el tratado. Y eso es verdad, porque como bien señalábamos, no conocemos el texto completo. Y esto tiene implicancias, en el ambiente de las medicinas es uno muy sensible, pero no es el único. Y además, ¿no?, viene una campaña electoral, ya te imaginas cómo va a ser el tema, porque el año 2011 también el TLC fue un elemento de campaña electoral. Claro que sí. No, perdóname, el 2006, cuando el presidente, el candidato en ese momento, Alan García, le exigía a Alejandro Toledo que no lo firme, porque él, o cualquiera que saliera elegido el año 2006, tenía todo derecho de revisar y cambiar. Y lo que hizo García fue firmar más TLCs, ¿no? Claro, además, digamos, si es que hay puntos débiles, o puntos que aparentemente causarían, digamos, consecuencias desfavorables en algún sector de la población, el propio Estado tendría el deber de tomar medidas para poder, dentro de sus políticas, por ejemplo, si tomamos el tema del ejemplo que se ha señalado de salud, dentro de sus políticas de salud, informar y ser honesto, ¿no? Decir, bueno, esto nos beneficia en la mayoría de cosas, en esto no, pero no se preocupen, yo en esto voy a asumir, ¿no es cierto?, como Estado, el costo para que... voy a subvencionar, por supuesto, voy a gastar, además lo tendré que hacer, porque si me tengo que tragar un sapo para tener una buena mesa que comer, bueno, pues el sapo no haré que se lo traigan los más pobres, ¿no? Esa es la verdad. Vamos a ver, entonces, ¿qué pasa? Por supuesto, necesitamos mucha más información. Acá la transparencia es la que juega en favor de este tipo de iniciativas del gobierno. Chicos, estoy en esta cámara, gracias. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el tema de la buena letra, Nadine. Le van a pedir que escriba bastante los peritos para hacer un análisis grafotécnico. Caligrafía Palmer, ¿te acuerdas de la... Bueno, seguimos en las 5 de las 7, estamos con Mario Castillo y Pedro Tenorio analizando las 5 noticias más importantes del día. Y bueno, hoy salió confirmado en Hildebrand de sus 13 que la primera dama fue citada para el martes 10 a las oficinas de gerencia criminalística del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público para someterse a pruebas grafotécnicas. Suponemos que la primera dama irá y que esto terminará con esta novela de las agendas y por lo menos decidiremos si son de su autoría, y si se descarta que son de su autoría, entonces ahí murió el payaso, ¿no? Bueno, ante todo habría que explicar un poco qué cosa es una pericia, ¿no? Por favor, la Mario, pericia es una prueba, ¿no es cierto?, es un medio probatorio que se emplea para que determinados expertos en determinada materia puedan
elaborar un estudio y dar una opinión que ilustre, ya sea al Ministerio Público o, en su caso, al juez que conozca de una causa. Entonces, no es que lo que diga el perito va a ser lo definitivo, pero no hay duda de que aquello que resuelva, aquello que indique o que en lo que concluya un perito va a condicionar en gran manera lo que pueda ser el actuar futuro del Ministerio Público. ¿Y por qué digo esto? Porque en un tema como este, en el cual lo que se discute es básicamente si una agenda, la letra contenida en unos documentos, en este caso agendas, corresponden a una persona o no, el hecho de que los peritos digan que sí o que no, evidentemente, siendo expertos, va a condicionar lo que luego el fiscal pueda tomar en sus actuaciones futuras. Es exactamente como un perito que ve si una persona fue asesinada, sí, ¿no? Claro, exactamente, un perito, ¿no? Un perito forense, digamos, o ¿no? un perito que en lo civil va a medir un terreno, a ver las colindancias, el área total, es un experto. Exacto. En este caso son expertos grafotécnicos. Y su resolución es un indicio que sirve para armar un caso o para... Sí, claro, ¿no? Para armarlo o para que se le desarmarlo no habría también, caso, ¿no? efectivamente, ¿no? En esta circunstancia se trata de un elemento decisivo, porque si resulta que copiando varios fragmentos, porque no solamente se va a copiar una firma, sino, tengo entendido, por lo que hemos indagado con el transcurso de las horas respecto a cómo se realiza este tipo de pericia, se le va a dictar pasajes de las distintas agendas para que ella escriba sobre un papel, se va a comparar, se determinará si la persona que acaba de escribir es el mismo puño gráfico que años atrás escribió en esas agendas. Exactamente. Eso determinará en buena medida, digamos ya de manera categórica, si esas dichosas agendas son o no de la autoría de Nadine Heredia. También es interesante notar cómo este tipo de examen, cuando se centra en firmas, requiere, por ejemplo, de buscar documentos de años anteriores para que no sea solamente la expresión del momento, sino como a través del tiempo una firma se ha mantenido, un puño gráfico se sostiene, y hago esta referencia porque se trata de agendas de años anteriores. Así es. Pero aquí se trata de escritos, ¿no? Que tienen otro tipo de naturaleza, más allá de una firma, y por tanto vamos a poder, vamos a estar ante un examen que va a ser largo, no es simplemente además, una sola prueba sobre la que se define todo, ¿no? Y además aquí hay un punto en el que tenemos que insistir. La prueba puede determinar si las agendas le pertenecen o no a la señora Nadine Heredia con cierto grado de certeza, ¿no es cierto? Alto, nunca 100%, supongo, ¿no es cierto? Pero de ahí hay que probar que el contenido de las agendas contraen algún tipo de delito, que esa es otra historia. O sea, la señora Heredia no es culpable de ser dueña de sus agendas. Claro, lo que ocurriría allí es que, digamos, en el supuesto de que se confirmara que efectivamente su letra, se tendría que analizar si aquello que esta persona ha escrito en sus agendas tiene o no un contenido tipificado por el Código Penal. Así es. En ese caso, lleva un indicio de la comisión de algún delito, efectivamente, ¿no? Si los hechos descritos en ellas o el conjunto de hechos descritos en ellas confrontados con otros medios probatorios que tenga el Ministerio Público a la mano, pueden configurar indicios de actos delictivos que ameriten el continuar esta investigación y que se inicie un proceso penal contra esta persona. Eso es por importante. Supuesto que si las agendas son suyas y eso es lo que sale de la pericia grafotécnica, no es una buena noticia para ella, pero tampoco no se va a ir a la cárcel el día siguiente, ¿no? O sea, que la gente vaya haciéndose la idea que esto va para largo, ¿no? Porque hemos visto varios episodios que se desprenden de lo escrito en estas agendas, que sin duda han justificado una reacción, una indignación política, que ha traído como consecuencia un costo en su aprobación, en su imagen, como se podría decir, ha tenido un costo político importante, ha animado el debate político, el escándalo político, pero no necesariamente ha sido tipificado aún como delito, porque además, y como se ha hecho por parte del Ministerio Público, se está pidiendo levantamiento de secretos bancarios de determinadas personas, se está corroborando si algo de la información respecto de viajes o de entregas de dinero tiene sentido con la realidad que se vivía en ese tiempo, gente que viajaba o no, o que estaba en el país, diversos elementos que terminan por completar el cuadro. Así es. ¿no? Como tú dices,
si mañana se filtra, porque me imagino que esta información se va a elaborar un informe todavía y va a tomar un tiempo, pero si en pocos días se filtra que son las agendas, eso no quiere decir que se tiene que ir presa o vacancia presidencial mañana, o sea, no va por ahí. Respiren hondo, ¿no? Las personas que están ahí fastidiando a Nadine, respiren hondo, esta es una de las tantas investigaciones y repito, sí hay que hay que hacer un link además en que eso que dice la agenda, no sé, 3 millones de dólares implican que los recibió, que los tuvieron en alguna cuenta, que los gastaron o no, y además que tuvo un origen fraudulento. O sea, el camino es bien largo, ¿no? El camino es súper largo. Lo que sí dictaminaría, si se trata de sus agendas, es que, bueno, su palabra queda nuevamente devaluada. Okay. Lo primero que sí se probaría, si la pericia es positiva, es que mintió. Eso sí se prueba al día siguiente, ¿no? O al minuto siguiente. Además, el tema está donde tiene que estar, es decir, las autoridades del Ministerio Público y en su caso el Poder Judicial son quienes tendrán que dar la última palabra en torno a lo que pasa, ¿no? Una persona, por más que nos caiga bien o mal, no es condenada ni absuelta por la opinión pública, digamos. Es el juicio político. Claro. Y otro elemento... pero no el juicio de los hechos o actos delictivos que se imputan a alguien que podrá o no salir librado de ellos. Y otro elemento, si me permiten, para no ser injusto, en el comentario, son 4 peritos. O sea, uno puede decir que son las agendas de Nadine, y otro va a decir que no, y otro que todavía lo tiene que analizar, entonces no debemos precipitarnos. Y también debemos evaluar, en caso se determine que no son las agendas de la señora Nadine Heredia, que entonces estamos ante una fabricación no solo monumental, sino muy preocupante por lo que quiso generar a partir de esta fabricación, entre comillas. Por tanto, el tema entra en una etapa decisiva, importante, ¿no? Que tiene diversas aristas. Bueno, qué estrés, ¿ah? Qué estrés para la señora Heredia, la verdad. Yo seguro que va a ir y va a escribir así de cualquier manera. Creo que por eso son 4. Sin mucho esmero. Y si me permites, cuando estuvo en discusión la permanencia de la procuradora Príncipe, que finalmente fue destituida, como todos sabemos, había también la iniciativa para contratar peritos independientes, porque muchos de los peritos grafotécnicos son personas que trabajan dentro de la policía. Y uno puede también temer que en esos casos haya una presión sobre ellos, ¿no? Entonces, ya nos enteraremos quiénes son estos peritos y cuál es el cartel que los avala, ¿no? Bueno, ese será el próximo capítulo de la novela de las agendas. Vamos a ir a una pausa, regresamos con lo que está pasando entre Perú y Chile. Pareciera que no nos vamos a librar de ese problema nunca, jamás. Y también las tablas de mortalidad de la SBS. La SBS es fantástica con sus decisiones sobre cuánto vamos a vivir los peruanos. Ya volvemos. Bueno, el Perú le envió una nota diplomática a Chile y le dijo, bueno, militares en el hito 1 no ha habido, relájense. Perú está graciosísimo. Los peruanos estamos con una actitud así recontra cool, como mirando por otro lado, diciendo, tranquilo, compadre, no hay problema en la frontera, y los chilenos están que no dejan de mandar notas de protesta, y me parece que la táctica peruana es buena, pero no sé hasta dónde va a servir. No sé cómo la ves tú, Mario. Bueno, a ver, hace varias décadas, un ilustre peruano y defensor de los intereses del país, don Alfonso Benavides Correa, publicó un libro que lo estaba ahora hojeando nuevamente. Ahí, muéstralo, por favor. Que es Una difícil vecindad. Un libro hermoso, muy documentado. Y bueno, ya sabemos con respecto a quién es la difícil vecindad, ¿no es cierto? Claro, bueno, Chile es como la bruja del 71 del Chavo del 8, pues, ¿no? Está ahí, ¿qué vamos a hacer? Pero, digamos, esto es un coletazo más de una historia plagada de situaciones injustas y evidentemente plagada también de situaciones prepotentes de nuestro vecino del sur. Tengo a la vista el artículo 2 del Tratado de Lima y su protocolo complementario de 1929, que es el que fija los límites con Chile, y dice en el artículo 2, son 3 líneas. El territorio de Tacna y Arica se divide en 2 partes, Tacna para el Perú y Arica para Chile. La línea divisoria entre dichas partes y en consecuencia la frontera entre los territorios del Perú y de Chile partirá de un punto de la costa que se denominará Concordia, distante, etc. De la costa, claro. El límite, o sea, lo que pasa es que no podías poner ahí el hito porque se lo llevaba el agua, tan sencillo. Entonces, como eso. Solo una interpretación antojadiza, caprichosa, digamos, destinada a otros objetivos que no sean en la estricta interpretación de un documento jurídico fundamental entre 2 países como es un tratado de límites, podría llevar a lo que está sosteniendo Chile. O sea, digamos, es verdad lo que dice
las autoridades peruanas en el sentido de que no hay ningún problema limítrofe. Es que, claro, digamos, en el papel no hay ningún problema limítrofe. Es como decir, la casa que yo tengo es mía, pero la ha invadido alguien. No, yo creo que no hay problema de titularidad. Sí, pues, pero hay alguien que se dice dueño de mi casa y se ha metido ayer. Claro, no hay un problema con respecto a mi casa, sí tengo un problema con respecto a mi casa, sobre todo si yo no estoy en posesión de ese triángulo. Exactamente. Sí hay un problema. No. Y el problema, yo entiendo la voluntad de Torre Tagle y es natural de solucionarla por la vía diplomática y de que no pasa por otra cosa que decirle al vecino, lee bien tu artículo 2 del Tratado de Lima del 29, pero en último caso esto pues tendría que ser llevado a un arbitraje con el presidente de los Estados Unidos, tal como lo establece el artículo 12 del propio Tratado de Lima. Y ahí no hay otra interpretación que la lectura del propio artículo 2. Por pero eso claro, Chile no va a ir a ese arbitraje jamás. Es que eso dependerá de quién quiera llevar al arbitraje. No. ¿No? Y si no vamos a un arbitraje que nos vamos a quedar peleando por ese triángulo toda la vida. Llegará el día en que ya será insostenible. Se tenga que voltear esta página, ¿no es cierto?, del triángulo, pero no tengo ninguna duda. ¿Qué posibilidades hay de que esto se esté levantando en Chile, especialmente por el tema Bolivia? Porque vamos, calza perfecto para decirle a Bolivia, mientras yo no resuelva mi límite con Perú, no tengo por qué decirte por dónde sale tu mar. Calza, ¿no?, perfectamente, pero ojo que ya Chile lo ha levantado desde cuando vino el fallo de la Corte de La Haya. Ahí lo empieza a levantar, ahí empieza a crear este muñeco y esta ficción de una interpretación distinta y alejada del texto del artículo 2 del Tratado del 29. Puede que ahora, por las circunstancias especiales de conflicto con Bolivia, lo vuelva a estar levantando, pero, digamos, eso a nosotros, como país firmante de un tratado de límites con Chile, que nos guste o no se ha firmado, nos lleva a mantener esa posición y, en último caso, a decir, señores, ya, bueno, en algún momento tendremos que decirlo, basta de esta situación y que decida quien tiene que decidir entre dos naciones, que en este caso sería un árbitro, el presidente de los Estados Unidos. A ti, Pedro, ¿qué te parece el manejo de Torre Tagle hasta ahora? Yo creo que es un manejo correcto. De acuerdo. Porque lo que está esperando, desde mi perspectiva, el gobierno chileno, es que el Perú pise el palito, patee la mesa, se ponga beligerante, se ponga en el mismo plan del canciller chileno que dice que ellos no van a tener ninguna timidez en defender su integridad territorial. ¿Qué está diciendo con una declaración de ese tipo, ¿no? Que, oye, ¿va a sacar los tanques? Claro, ¿no? Es ridículo. No hay otra lectura posible. Si uno hace una lectura desapasionada, lo más objetiva posible, de la realidad actual en Chile, nota claramente que el gobierno de la señora Bachelet, pese a que ha tenido un repunte en estas últimas semanas de aprobación muy leve, pero pese a ello, tiene serios problemas de política interna. Antes se decía, cuando Alejandro Toledo inició algún tipo de reclamación, luego Alan García